Doctor Oliva, muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. ¿Cómo está? Gracias a ti, Juan, por la invitación. Estoy muy contento de estar en el estudio. Un gusto recibirlo, doctor. Queremos charlar con usted sobre impartición de justicia, sobre seguridad y sobre la Constitución de la Ciudad de México. Comencemos, doctor, si le parece, hablando de la situación de seguridad en la actualidad aquí en la capital del país. ¿Cómo está? Eso es muy interesante y preocupante al mismo tiempo, desde luego, porque la entidad en donde más policías federales han asesinado en cumplimiento de su deber ha sido precisamente en la Ciudad de México. Uno pensaría que pudiera ser estados con otros índices de violencia más visibles, como puede ser Chihuahua o como puede ser Veracruz o Tamaulipas, y no, desafortunadamente es la Ciudad de México quien tiene ese negativo primer lugar. Y también hay que señalar que en lo que se refiere a la seguridad pública en general y lo que se refiere a la delincuencia común, es decir, el asalto a mano armada, asalto en transporte público, asaltos o robos a negocios, casa habitación, en fin. También nuestro país tiene un papel negativo, la capital del país tiene un papel negativo, de acuerdo a esto a los indicadores también del INEGI, sobre los índices de victimización. Doctor, la Ciudad de México hace algunos años en la administración de Felipe Calderón era considerada pues una de las ciudades menos inseguras de la República. ¿Qué sucedió? Lo que ocurre es que los gobiernos, por lo menos de acuerdo a mis investigaciones, al menos desde Ernesto Zedillo hasta estos últimos meses de la gestión de Enrique Peña Nieto, no ha habido una política o un programa de seguridad pública integral. Es decir, incluso a nivel legal, si nuestro público se toma la molestia de consultar la redacción de la Ley de Seguridad Nacional, se va a dar cuenta que en el artículo 3 dice que por asuntos de seguridad nacional se tomarán decisiones de manera inmediata, es decir, de manera reactiva. Es decir, los gobiernos no han tenido agenda propia y entonces van a la saga de los acontecimientos, entonces van respondiendo con programas, con algunos planteamientos, con algunas situaciones de emergencia, que si los 50 municipios más violentos, que si Tamaulipas se divide en 4, en fin, todos los programas que hemos visto para asistir a estados de la República, pues en la Ciudad de México ni siquiera hemos tenido esos, apenas el llamado escudo Titán que anunció precisamente Renato Sales, responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, que ha comenzado a dar algunos resultados positivos, desde luego, pero es apenas una manifestación que en contraste a lo que ha ocurrido en los anteriores gobiernos, pues no se había dado. ¿Cómo se garantiza a través de la Constitución de la Ciudad de México el derecho de los capitalinos a tener una ciudad segura y a tener justicia? Bueno, desafortunadamente, desde mi punto de vista, la Constitución de la Ciudad de México es garantista, me parece incluso por encima de lo que podríamos observar en las leyes federales. Es decir, difícilmente un delincuente, salvo que sea un crimen grave, pero por ejemplo el robo o el asalto, si no hay violencia de por medio, pues prácticamente el delincuente seguirá en libertad su juicio, no obstante haya sido sorprendido en flagrancia por la autoridad. Entonces vemos que hay un sobredimensionamiento a aspectos en donde la comisión de cierto tipo de delitos pues no se encuentra claramente tipificada, y esto propicia, como ocurre en la mayor parte del país, que tengamos porcentajes del 95%, ¿no? Cifras elevadísimas, ¿no? El 95% de impunidad ante los delitos. Entonces, siendo la capital del país, pues la más densamente poblada, la capital de la zona conurbada, somos alrededor de 25 millones de habitantes, pues evidentemente la concentración de la actividad productiva, educativa, pero también criminal, pues evidentemente requeriría una atención un poco más específica, y yo diría también un poco más severa, ¿no? Porque pues no se ve que esté funcionando. Atención más específica, atención más severa. ¿Vendrán a través de leyes secundarias que el primer Congreso de la Ciudad de México presente en el futuro muy próximo? ¿Qué deberían de tener estas leyes secundarias? Yo no soy abogado, pero a mí me parece que México es un país sobrereglamentado. Es decir, a cada delito se les especifica una ley determinada, ¿no? Entonces, cuando podría tenerse un código penal único a nivel nacional, como ocurre en la mayor parte de los países,
con una democracia consolidada. Entonces, en el caso de México, estar una ley específica para atender la problemática del robo de autos o lo que puede ser el asalto a mano armada, en fin, pues esto vuelve más compleja la situación y evidentemente los ciudadanos quedamos más expuestos a la actividad delictiva, organizada o común, eso no importa. Doctor, entonces las leyes están bien escritas, el problema es que no se cumplen. Pues más, yo diría, Juan, algo un poco más crítico, yo diría que es la actitud del impartidor de justicia y también, por supuesto, del ciudadano. Sí, las leyes las tenemos ahí, la cuestión es por qué no se aplican o por qué no se cumplen. Para mí ese es el problema fundamental. En México tenemos un defecto, me parece, tenemos la propensión a creer que nuestros problemas se resuelven con más leyes, cuando en realidad lo que debe cambiar es la actitud del responsable o la actitud del ciudadano para que esto mejore, desde luego. Y de alguna manera los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México tienen la responsabilidad. ¿Cuál es su reto durante su gestión y de acuerdo a sus atribuciones para mejorar la impartición de justicia, la seguridad en la capital? Por lo menos hacerla más eficiente, es decir, más expedita. Y a mí me parece que es una gran oportunidad que los legisladores fomenten, de acuerdo a los estudios estadísticos de la Secretaría de Gobernación, de cada 10 mexicanos, 8 no participan en ninguna organización, ni siquiera un equipo deportivo, menos vecinal. Y de esas dos personas que quedan, el 1.7% participa en organizaciones de carácter religioso. No las estoy criticando, ni mucho menos. Simplemente señalo que esa es la característica. Entonces, la invitación, lo que sí pudieran hacer los diputados al Congreso de la Ciudad de México es incentivar la organización ciudadana con cualquier fin. Es decir, puede ser preservación de monumentos históricos, actividades deportivas, de todo tipo, pero no obstaculizarlas. Mayor participación ciudadana. Es la clave. Doctor Oliva, muchas gracias por conversar con nosotros. Juan, con mucho gusto. Muy amable. Hasta la próxima.